Para conocer. Para desocultar. Para sumar. Para saber. Conversación. Charla. Diálogo. Por suerte. Ahora por suerte. Conversaciones. Conversaciones es la sección de nuestro programa que se llama Suerte y que va por radiocarpincho.com y por Radio Escobar 105.1 en duplex. Estamos en esta mañana de martes 7 de mayo del 2024. Recién escuchábamos a Eva Duarte en un discurso en la nacionalización de los ferrocarriles. Es bien interesante. En 1948 queríamos escuchar su voz hoy en el día de su natalicio y queríamos también conversar con alguien referente del peronismo, del Partido Justicialista, y aquí en Escobar, para hablar de peronismo, de justicialismo, tenemos que hablar con el compañero Hugo Cantero. Buen día, Hugo, ¿cómo le va? Buen día, David, que un gusto saludarte. Bueno, un saludo también a tu audiencia. Este proyecto bastante importante, ¿no? Veo que tenés un duplex, qué buen sistema, ¿eh? Sí, señor. Usted es un hombre de radio también y entiende de qué estamos hablando cuando decimos duplex, ¿no? Sí, mi papá tenía una radio y algunas curiosidades he tenido. Está muy bien, amplifica las voces y creo que ese es el gran problema hoy día, porque te invisibiliza, no hay oídos para muchas voces de este tipo, por lo menos nuestras voces, ¿no? Exacto. Las voces de los de abajo, así que en buena hora que haya un medio de esta naturaleza. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias por bueno, en principio por recibir el llamado, por poder conversar un ratito aquí al aire y con, bueno, nuestra excusa y disparador es el nacimiento de Eva. ¿Qué significa para el pueblo peronista Eva Duarte? Es muy amplio, ¿no? Pero es un personaje muy importante de la historia. Bueno, la verdad es también, así como te mencioné esto de las voces de los de abajo, claro. ¿Cómo tener a Eva Perón hoy día, ¿no? Se invisibiliza tanto o se trata de deshistorizar y bueno, no hay manera de interpretar la historia sin Eva Perón, por lo menos la historia argentina, e incluso la latinoamericana. Digo, como una mujer que era con su origen, ¿no? Una persona que no fue reconocida por su padre, que venía del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, que llega aquí a la ciudad y bueno, y comienza su carrera de actriz. Y cómo, conociendo a Perón, se genera un antes y un después en la Argentina, ¿no? Porque hasta antes de Evita la mujer no votaba, hasta antes de Evita no habían diputadas, no habían senadoras, no habían funcionarias mujeres. Y Evita fue quien se animó a esa construcción, a ese paradigma. No tenían documento de identidad. Las libretas cívicas se crean a partir de Eva Perón porque no podían empadronarse, no votaban. Y después, bueno, toda la construcción social que ha hecho, ¿no? Y después los conceptos, ¿no? Vemos solamente a Eva Perón como un símbolo, ¿no? Pero la dedicación que ha dado a su pueblo, la entrega, a ir contra todo, ¿no? Muchas veces decía que le era más cómodo si estaba con las damas del poder, pero decidió otra cosa, decidió otro camino, estuvo del lado del afligido, del humilde, y además generó una conducta recta hacia el adentro, ¿no? Cuando él decía que temía más por el corazón del compañero, ¿no? Del que estaba adentro, del burócrata, de quien de algún modo complacía al poder de turno y no trabajaba para los intereses del pueblo. Así que bueno, Evita es sustancial y como en pocos años cambió todo, ¿no? Fue un cambio realmente drástico y cómo se sintió luego su pérdida. Pero bueno, hoy la recordamos, ya no le pertenece Eva Perón al peronismo, le pertenece a todo el pueblo argentino y a gran parte de
del continente y gran parte del mundo. Es un símbolo realmente extraordinario. Una persona que decidió quemar su vida. Podría haber vivido a lo mejor más tiempo si bajaba como dicen ahora, bajaba un cambio, pero no. Él decía que tenía que aprovechar todo el tiempo que tenía para que no quede un solo afligido sin mitigar su dolor. El trabajo que hacía Eva por abajo era tremendo, ¿no, Hugo? En los trabajadores, generando y motorizando la creación de sindicatos. Ha sido realmente una constructora, ¿no es cierto? Yo te escuché antes de por lo menos en ese minutito que habías pasado el discurso de Evita con los ferrocarriles, ¿no? Sí. Pues justo Perón creo que se había operado ese día, y bueno, y en el momento de la nacionalización de los ferrocarriles ella los acompañó. Pero incluso si tenía que llamar a la reflexión a los sindicatos por algún tipo de huelga o paro que atentase incluso contra ese modelo, porque había que mirar todo el contexto, también lo hacían. Claro. Pero no solamente en el hecho sindical, también lo hacía en la construcción de organización para las mujeres, ¿no? Antes no existía la escuela de enfermería, como lo pudo hacer, y cómo pensaba en términos de felicidad y de dignidad y de igualdad. Decía que las mejores escuelas tienen que ser para los pibes, los mejores hospitales para las familias. La ciudad está de los niños, una cosa hermosa que no pudo ser reemplazada, que un pibe del interior profundo de nuestro país pueda conocer el mar, o que se puedan ir a las montañas, o los campeonatos. Pensar al hombre en términos de felicidad, que es difícil de cuantificar, ¿no? Robar una sonrisa, ganar un abrazo, atender un tema, digo, de prestar oído permanente en la voz de nuestro pueblo. Sí, y la verdad de la parte humana, ¿no? No solo el hombre como un recurso, digamos, de producción, sino también pensando en el ocio, en el descanso, en el disfrute, en el compartir con la familia. Eso es realmente casi único, ¿no? Y porque el goce pareciera ser que es para los pocos, Claro. y por momentos que los muchos no tienen el derecho al goce. Hoy habla mucho Pedro Saborido sobre el goce, incluso utiliza el humor para hablar en esos términos. Pero el goce era el asado del domingo, Claro. El goce era que el pibe que antes no podía estudiar pueda ir a una escuela o pueda llegar a la universidad. El goce era disfrutar de vacaciones, el goce era tener una vivienda y que la vivienda sea digna. El goce era que su abuelo, su tío, su madre, su padre pueda tener una vejez digna. El goce era el abrigo, el goce era el cine, el goce era el fútbol. No hay que tener vergüenza por esto, porque hay que medir las cosas en términos de felicidad, y fue lo que incorpora a la política argentina. Incluso ella, que a lo mejor no gozó nada, ¿no? Porque de ella lo único que conocemos es el sacrificio. Una persona que no dormía prácticamente. Hay una película muy linda que la recomiendo, en realidad es como una serie, se llama Mi Mensaje, que actúa Laura Novoa, era en Canal 11, en su momento lo que era Telefe, donde ella mostraba, sabía que se iba, ¿no? Que su vida culminaba, y escribe ese libro póstumo, el de Mi Mensaje, que quedó clandestino durante toda su proscripción, y recién en el 83 con Alfonsín se puede reeditar ese libro, y ella hace toda una reflexión de los riesgos que significaba el momento el peligro del golpe de Estado, que finalmente se materializa, pues ella muere en el 52, pero el golpe se materializa 3 años después, pero ya en el 51 ella lo estaba advirtiendo. Claro. Bueno, incorpora pensamiento, incorpora idea, incorpora conceptos, pero sobre todo incorpora pasión, ¿no? Por eso fue tan significativo.
y tan emblemático, y lo sigue siendo. Yo creo que es un error no analizar a Eva Perón en un contexto histórico, dejarla subsumida en la nada, como muchos intentan hacer. Pero bueno, es por prejuicio, ¿no? Que una persona de lo más abajo sigue tan alto, incluso sin un cargo, ¿no? Pero ella jamás tuvo un cargo, no fue diputada, no fue senadora, no fue vicepresidenta, ella solamente conducía una fundación y acompañó a Perón en todo momento. Interesante. Y Hugo, hablando del peronismo, hablando de Eva, te traigo un poco más acá. ¿Cómo estás viendo, el país ya lo estamos sintiendo todos, pero cómo estás viendo el peronismo y el movimiento peronista en se puede decir, reconfiguración, reacomodamiento? ¿En qué situación lo ves? Y está en pleno debate y en plena reconfiguración, ¿no? Y estamos en decidir qué va a ser, digamos. Yo creo que hay que plantear una nueva renovación, que no necesariamente es generacional, pero sí tenemos que representar lo que somos, ¿no? Y si muchas veces reivindicamos banderas muy fuertes que han tenido y construyeron y materializaron Néstor y Cristina, tal vez ahora el mensaje sea redoblar esas conquistas que en algún momento se hicieron y animarnos a correr la barrera de los imposibles, ir un poquito más de los imposibles, y tiene que haber una dirigencia acorde y preparada para este momento histórico. Y creo que van surgiendo, y siempre hay una cantera de dirigentes nuevos que están en condiciones de asumir nuevos desafíos, y tengo cierto optimismo en cuanto a eso. Hombres como Kicillof, hombres como Catopodis, hombres como Grabois, que pueden dar su aporte, y tantos otros como el riojano, Quintela, o el mismo Gildo Infran, siendo un veterano, pero con tanta prestancia, con tanta solidez. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires, con los intendentes, con la contundencia que han tenido muchos de ellos. Bueno, el peronismo está en ese debate, y a diferencia tal vez de otro momento, fíjate el comportamiento que ha tenido la Confederación General del Trabajo, la CGT. Nunca existió que planten un paro a tan poco tiempo y ahora un segundo paro, y bueno, porque ahora es abierta y desembosada la actitud colonial que plantea Perón, ¿no? Y es muy probable que todo esto que hoy significamos con Eva Perón y con el mismo Perón, de tener una Argentina con posibilidades de desarrollo, con una clase media tan grande, con un proceso de industrialización, de ciencia, tecnología, de la incorporación de grandes cantidades de estudiantes al sistema educativo, tanto desde el inicial hasta el universitario, puede quedar desmantelada con todo esto que está proponiendo en esta ley bases. Así que bueno, lo que estamos discutiendo es una nueva bisagra. ¿La dejás afuera a Cristina? ¿Lo dejás afuera a Moreno? No, de esa lista que vos nombraste, así por imposible. arriba. Cristina, Ajá. no hablé porque me dijiste de emergentes, digamos. No, está bien, por lo menos sí. te hablaba de emergentes. Cristina es insoslayable. La contundencia de Cristina no sé, tiene esa categoría. También es un desperdicio no sumar a Cristina al análisis. Algunos creen que sin Cristina van a hacer las cosas, y yo creo que es un grave error. Y Cristina ha mostrado grandeza. Fíjate que en este último tiempo hasta se ha corrido, ha puesto un hombre para que sea presidente, como fue Alberto, el que designara a ella iba a ganar, y decidió por otro, no estuvo en la lista, considera que es lo que debe hacer, y hay que respetar, y aparte hizo de todo, hizo todo lo posible
e incluso frente a la muerte de su marido, que siempre era una pareja de conducción, supo sobrellevar y continuó ese liderazgo. Pero bueno, hay roles. Ujú. Yo creo que Cristina asigna un rol tal vez de aportes y de contundencia en muchos aspectos, y análisis, particularmente análisis, y también en la discusión del poder. Pero Obviamente, hay no se puede. digamos, el peronismo necesita una conducción fuerte, necesita una persona, un personaje, un nombre propio que indique el camino y todo se ordene atrás de eso, o se puede hacer así como por, digamos, regiones, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es tuyo, dirigí vos allá, esto es tuyo, dirigí allá, pero ¿cómo es? ¿Se necesita una conducción marcada? Y por lo menos un liderazgo hace falta. Justo esto que vos estás diciendo es lo que se está discutiendo ahora. Ah. Justamente es eso. Somos una federación de provincias como era en un momento, hoy federación de municipios, Uh-huh. o tenemos una conducción centralizada y un liderazgo único. Uh-huh. Estamos en debate. Bien. Estamos en debate y no vamos a reconfigurar. Mira, yo me acuerdo 83, si querés, no hace tanto, vino Alfonsín con un discurso de crear el tercer movimiento histórico que iba a reemplazar al peronismo. Se creaban los ateneos y demás, y ahí parecía como que el peronismo iba a desaparecer, y bueno, y se crea la renovación peronista, y no era una dirigencia nueva, justamente el que encabezaba era Antonio Cafiero, Claro. que había sido ministro de Perón, y bueno, y se supo reorganizar por una elección en la que perdimos, que fue contra Herminio Iglesias, y luego se ordena la provincia, y después, bueno, hay una nueva elección entre él y Menem, y luego finalmente gana Menem. Pero Menem gana con un discurso, digamos, era muy genuinamente peronista. Claro, claro. Decía que no había que extranjerizar, que había que defender Malvinas, más allá después de lo que se ha hecho. Pero se organizó. Y bueno, incluso acá, cuando fue en el 2019, el estado de debilidad en el que nos encontrábamos, fíjate que la CGT no tenía la conducta de hoy, el movimiento Evita tampoco, muchos de los gobernadores tampoco, muchos de los intendentes, y ella encontró una síntesis, que fue con Alberto, en este caso, y pudimos ganar. Quedaron cosas pendientes, sí. Tal vez, esto que decís vos, un liderazgo fuerte, que el de ella es indiscutido, el liderazgo lo tiene. Pero bueno, tendremos que compatibilizar con todas las expresiones y encontrar una resultante en este debate profundo que tiene el peronismo hoy. La nombro a Cristina porque sí, porque es un personaje también histórico nuestro, pero también está Moreno, que está como por otro lado también con otra vertiente, Guillermo Moreno. Interesante también la postura de Moreno. Bueno, Guillermo hace un planteo muy ortodoxo. Más doctrinario, ¿no? O sea, más doctrinario y atractivo por momentos. En el peronismo son todos necesarios. Claro. Son todos necesarios. Y Guillermo ha hecho un trabajo importante en su momento y hoy expresa un sector importante. El otro día estaba en un acto donde una de las tantas movilizaciones. Me dice, mirá que nosotros estábamos con Guillermo, me decía, era un sindicato, creo que de pintura. Bueno, hay alguien que encuentran ahí el continente, una conducción de un continente. Pero también hay otras expresiones, por izquierda, por derecha, hay sectores empresariales. No somos un partidito más, somos un movimiento donde todos somos necesarios, todos somos útiles y todos podemos expresar algo. E incluso en el campo, si se quiere, cultural. También ahí tenemos muchas expresiones y cada vez más firmes. Hugo Cantero, muchísimas gracias por estos minutos. Te volveremos a molestar en cualquier otra ocasión, pero agradecidos y bueno, abiertos acá también para cuando vos necesites. Un gran abrazo. Te agradezco mucho. Un chivo. Diga. Hoy estamos haciendo
un homenaje a Evita en Ingeniero Maswich a Ajá. las 19 horas ¿A dónde? en la plaza, en Los Perfecto. Bustos. Perfecto. Y a las 16 hace otra actividad también, uno de los sectores también del peronismo de Escobar, militancia peronista, en Belén, a las 16 horas. A las Así que, bueno, 16, tenemos bien, a las 16 en en Belén Belén y a las 19 en Maswich. en Maswich. Perfecto. Sí, eso no evita. Y deben haber otros homenajes que tal vez no esté al tanto. Bueno, pero hay actividad, digamos. Se recuerda a Evita Siempre. hoy. Se recuerda a Evita en Siempre. Escobar. Bien. Gracias, Siempre Hugo. estamos. Un gran Te abrazo. agradezco a vos, un abrazo a vos y a toda tu audiencia. Hugo Cantero, del PJ de Escobar, peronista. Y bueno, hoy, en el día del nacimiento de Eva Duarte, conversamos un poco de peronismo. Estamos enlazados en vivo al aire de Radio Escobar. Nos podés escuchar por el 105.1. Radio Carpincho por Radio Escobar 105.1. Para estar más cerca.